Un motor de corriente alterna monofásico de 220 voltios y 50 hercios tiene las características que se indican en la figura. Fijaros, aquí nos lo están poniendo: 220, corriente alterna, 50 hercios. Nos ponen que tiene una potencia útil de 1400 vatios, un factor de potencia de 0,8 y un rendimiento del 80%. A ver, aclaremos. Y quizá lo veamos mejor aquí, en nuestro triángulo de potencia. Nuestro triángulo de potencia, esto siempre lo digo que lo tengamos como una nube, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos claro. Esta es mi nube de información que a mí me puede servir para realizar el problema. ¿Qué me está pasando? En la potencia que tenemos activa, tenemos una potencia reactiva y una potencia aparente, que es la S, ¿de acuerdo? Tenemos un ángulo phi, que este va a ser importante. Sabemos que el ángulo phi es nuestro factor de potencia, el coseno de este ángulo es el factor de potencia, y que este ángulo permanece constante tanto para el cálculo de la reactancia, como de los voltajes, como de las potencias, ¿de acuerdo? Lo que sí nos están dando aquí, que es la potencia útil, tenemos que darnos cuenta que al darnos potencia útil, al darnos rendimiento, realmente nos permiten calcular la potencia absorbida. Esta potencia absorbida es esta potencia activa que tenemos aquí, ¿vale? O sea que lo que nos está diciendo que la potencia activa que utiliza este motor, el motor solo aprovecha un 80%, el resto no lo aprovecha, pero la potencia activa es esta de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, podemos empezar a calcular cada uno de los apartados. Podemos decir que nuestro rendimiento es igual a la potencia útil partido por la potencia absorbida, con lo cual la potencia absorbida es igual a la potencia útil partido por rendimiento, que son 1400 partido por 0,8, y eso nos sale 1750 vatios. Con eso tenemos la potencia absorbida. Lo que nos está pidiendo en primer apartado es la intensidad de corriente que absorbe de la red. Para poder calcular la intensidad necesitábamos obtener la potencia absorbida. Entonces ahora ya sí sabemos que nuestra potencia absorbida es igual al voltaje por la intensidad por el coseno de phi. De aquí nosotros podemos obtener la intensidad, que es igual a la potencia absorbida partido por el voltaje, que pasa dividiendo, y por coseno de phi, que es el factor de potencia, ¿de acuerdo? Que es 0,8. Ya ponemos aquí, sustituimos los valores, serían 1750 partido por los 220 y por el coseno de phi, que es 0,8, que nos dan, que es el factor de potencia. Eso nos da una intensidad de 9,94 amperios. Bueno, a ver si nos aclaramos. Los problemas que tenemos de motores, nosotros lo que tenemos que tener claro que nosotros vamos a poner un condensador en paralelo para conseguir que se reduzca el factor de potencia y que sea lo más parecido a 1. Con eso vamos a conseguir un ahorro porque nos va a disminuir la corriente. De hecho, el tercer apartado nos está pidiendo la intensidad de corriente que absorbe una vez mejorado el factor de potencia. Nos vamos a dar cuenta que realmente ahorramos en grosor, en facilidad de transmitir esa corriente a nuestro dispositivo, que vaya muchísimo más desahogado. Entonces vamos a hacer el apartado B, y si es importante para obtener el apartado B, como vamos a utilizar el apartado B, nos está pidiendo la potencia que debe compensar el condensador, estamos hablando de Q, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Q. Así que tenemos que obtener este ángulo. De momento lo que sabemos es que el coseno de este ángulo es 0,8. Así que podemos ponerlo bien al final del apartado A o al inicio del apartado B. Podríamos decir, si queréis, que phi es igual al arco coseno de 0,8 y nos sale un ángulo de 36,87 grados, ¿de acuerdo? Nos dice
la potencia que debe compensar un condensador y su capacidad si se desea elevar el factor de potencia de la instalación de la unidad. Nos piden dos cosillas ahí. A ver, cosas a tener claro. Y yo creo que es una cosa que es bastante evidente. En la fórmula que vemos aquí, podemos intuir que la tangente de phi por trigonometría es igual a Q partido por P, siendo P la potencia absorbida, ¿de acuerdo? Tenemos el ángulo, tenemos P, nos falta Q y nos está diciendo que lo que estamos intentando es que nos baje a 0. Vamos a ponerlo aquí más claro. Lo vamos a poner con otros colores para que lo veáis mejor. Yo tengo mi potencia activa, tengo la potencia del motor, tengo la potencia del condensador, la potencia reactiva del condensador, y vamos a obtener una potencia aparente que me va a coincidir, con lo cual tenemos aquí nuestra potencia aparente, aquí tengo mi potencia absorbida, y aquí lo que tengo es la potencia reactiva del motor menos la potencia reactiva que me produce el condensador, que va a ser igual a 0. Y esto quizás es el kit de la cuestión de estos ejercicios. Tener claro que es lo que nos están pidiendo. Estoy intentando disminuirlo para que vaya a 0. Oye, pues si lo estoy intentando disminuir para que me salga a 0, lo que parece que queda evidente que la capacidad, que la potencia reactiva del condensador tiene que ser igual a la potencia que me ha dado el motor. ¿De acuerdo? Que es debido a una reactancia inductiva que tiene el motor. Entonces, para calcular esto, simplemente me lo están dando ya que es como es igual a 1, no tengo que hacer nada. Me está diciendo que la potencia... Ahí vamos a ponerlo en mismo color. Que la potencia reactiva que tenemos del condensador es igual a la potencia reactiva del motor. Y como lo hemos calculado antes, pues ya lo tenemos que... no lo llega a calcular. Vamos a calcularlo antes, perdón. La potencia del motor es igual a P por tangente de phi. Son 1750 por la tangente de phi, la tangente de 36,87 grados, y esto nos sale 1312,5 voltiamperios reactivos. Entonces, como Q sub C es igual a Q sub M, podemos decir que es igual a 1312,5 voltiamperios reactivos. Con eso tendríamos la primera parte, qué potencia debe compensar un condensador. Después nos piden la capacidad, que tenemos que calcular también. La capacidad que tenemos nosotros del condensador, sabemos que es igual a la reactancia capacitiva por la intensidad al cuadrado, pero claro, nosotros la intensidad no la tenemos. Recuerdo que está en paralelo el condensador, pero sí podemos saber, en vez con esta fórmula podemos utilizarla con esta otra, en la cual el voltaje sí lo tenemos. Si os dais cuenta, tendríamos que la reactancia capacitiva sería igual a 1 partido por 2pi F por C, de donde la capacidad del condensador va a ser igual, despejando, daros cuenta que esto es como si toda la parte que tenemos aquí estuviese aquí arriba,
con lo cual para obtener la capacidad del condensador vamos a tener Q sub C, y todo esto que acompaña a V cuadrado 2πf va a pasar dividiendo. Tendríamos V cuadrado por 2 por pi por f. Esto es igual tendríamos a 1312,5, que lo acabamos de calcular, y serían 220 al cuadrado por 2 por pi por 50, y eso nos sale una capacidad de 86,3 por 10 elevado a menos 5 faradios. Bueno, nos sale un número que es muy pequeñito. Si queréis, por factores de conversión, 86,3 por 10 elevado a menos 5 faradios abajo, microfaradios arriba, un faradio son 10 elevado a 6 microfaradios, con lo cual se nos va los faradios, y nos saldrían aproximadamente 863 microfaradios. Esa sería la capacidad del condensador. Nos falta un apartado más que nos dice la intensidad de corriente que absorbe una vez mejorado el factor de potencia. Hemos quedado que el factor de potencia ahora pasa a ser 1, porque lo hemos igualado. Es muy sencillo el apartado este, en el cual tenemos que el factor de potencia es 1, el coseno de phi es 1, con lo cual tenemos que nuestra intensidad, igual que hemos utilizado antes la misma fórmula, es igual al voltaje por el coseno de phi. El coseno de phi hemos quedado que es 1, entonces tendríamos 1750 partido por 220 por 1. Y esto nos sale 7,95 amperios. ¿Qué es lo que yo quiero que os deis cuenta? Que hay una gran diferencia de corriente una vez que hemos mejorado el factor de potencia. Pasamos de tener, fijaros, al principio teníamos 9, casi 10, y pasamos ahora a tener casi 8. Hemos bajado 2 amperios. Bueno, espero que os haya servido de ayuda.